muy agradecidos contigo. Agradecidos, Señor, por darnos no solo este tiempo, este momento, de poder, Señor, estar en tu casa, de poder contemplar la hermosura de tu santidad, inquirir, buscar mientras pueda ser hallado y presentarte todas nuestras peticiones, presentarte, Señor, todo aquello que hoy venimos a poner delante de ti, nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos y aún nuestras necesidades que no te son ajenas, pero que sabemos, Señor, que tú te anhelas que podamos nosotros dialogar y presentarlas para que tú obres conforme a tu misericordia, para que tú obres conforme a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Por favor, papito amado, trae la bendición, que caiga como rocío, Señor, mi discurso sobre la vida de tu pueblo, y que tu pueblo no solo lo reciba, sino que también traiga el entendimiento para que seamos aquella tierra que da fruto del 30, 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús, pero también poniendo las peticiones, Señor, que han presentado para que tú te glorifiques de acuerdo a la necesidad. Oramos por Hillary, oramos por sanidad, para que en tu misericordia, Señor, tú hagas un milagro de aquello que no hay nada imposible para ti, y para que, Señor, por favor, te muevas conforme a esa misericordia, conforme a ese poder que emana de ti, Señor, que tan solo con una palabra tú puedes traer sanidad, bendición, restauración, vida, conforme a esa petición. ¿Por qué no pone su petición si hay alguna en su corazón y puede decir: Señor, hoy presentamos esta petición? Muévete conforme a tu misericordia, Señor, y las presentamos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede darle palmas al Rey. Ah, una de las batallas que enfrentamos en un mundo lleno de batallas, lleno de guerras, tal vez literales, espirituales, físicas, una de las batallas que la humanidad enfrenta es en la mente. Cuando, cuando Juan el Bautista y aún el Señor Jesucristo empezaron su ministerio, siempre empezaron con una palabra: arrepentíos. Y esa palabra también la expresa el apóstol Pedro cuando en el libro de los Hechos también lleva un mensaje de arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento es muy amplia, pero un significado es cambiar de manera de pensar, cambiar de actitud, una conversión total. Y es para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque si logramos nosotros cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar también nuestra manera de actuar. Y nos damos cuenta que esa es una batalla, hermano, que muchas veces no se puede a veces entender cómo Dios trabaja si nuestra mente humana la queremos aplicar a lo espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque se tienen que percibir con lo espiritual. Porque si lo hacemos con una mente humana, empieza a venir aquellos pensamientos de incredulidad, aquellos pensamientos de que no pasa aquello que podríamos nosotros por no lograr entender espiritualmente. Y cómo el Señor, Dios es bueno. Y muchas veces los procesos no los logramos entender. Por ejemplo, al pueblo de Israel, Dios lo lleva por un desierto para que ellos desarrollaran la dependencia total de Dios. Y no lograron entender eso. Y aún en los problemas, Dios nos lleva a que podamos nosotros aprender a resistir
en medio de las situaciones. Y a veces los problemas, si no los logramos entender, podemos encontrarle despropósitos a Dios. Igual que nuestros hijos, cuando uno los corrige, mi papá no me quiere, mi papá es malo, pero no saben que la corrección les hace un bien. Y entonces ese punto debemos darnos cuenta que aún cuando las cosas todavía no se dan, Dios ha dejado la paciencia como un don para que podamos nosotros realmente, hermano, poder esperar aún las cosas que no se dan, porque vivimos en un mundo que queremos las cosas así. Dígame rana, yo salto. Queremos que las cosas, como la comida rápida, queremos que el evangelio, la vida, sea tan rápida. Y esos procesos, hermano, hacen que también en medio de las batallas Dios trabaja para que podamos nosotros desarrollar la fe. Creer que en un mundo difícil como le pasó a Israel, pensando que el mar estaba y los egipcios en su espalda, dijimos aquí llegamos. Pero tenían que actuar con fe, creyendo que Dios no los iba a llevar a que murieran, a que se ahogaran, sino que ahí esa batalla marcó el principio de algo sobrenatural para que pudiéramos nosotros entender con una mente espiritual que Dios obra sobrenaturalmente y que no hay nada imposible para Él. Aún nosotros nos damos cuenta, hermano, que en medio de los procesos que uno vive, por eso le digo de la mente, uno va desarrollando un carácter para enfrentarlos. O el peligro es no tener carácter y no pelear aquello para lo cual Dios nos está formando. Creo que cada una de las circunstancias de la vida nos lleva a que podamos nosotros entender este principio. Y no me quiero tomar mucho tiempo en la introducción, porque así como nosotros, hermano, de una u otra manera nos ejercitamos en lo físico. Me imagino que usted se ejercita en lo físico, aunque sea levantamiento de tacos, pero nada. Sino que nos damos cuenta que la mente también necesita ser fortalecida o ser entrenada. ¿Por qué? Porque como le decía, Dios utiliza, y ese es el tema que le quiero platicar hoy, porque Dios utiliza, hermano, diferentes escenarios en nuestra vida para formar nuestra manera de pensar, para que podamos nosotros madurar en aquello que muchas veces somos niños. Como dice la Biblia, en la malicia seamos niños, pero para tomar decisiones de gente madura, de gente adulta. ¿Por qué? Porque cada situación nos ayuda a que conforme los años aprendemos que todas las cosas cooperan para bien, aquellos que fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, hermano, es tan importante como sabemos que Dios está trabajando con nosotros. Dígale de la par, Dios está trabajando con nosotros. Porque ¿sabe qué? Porque cuando entendemos ese proceso, solo le voy a poner este proceso. Cuando una mujer está embarazada y sabe que de acuerdo a su condición ese niño va a nacer, porque el doctor dice ahorita no hay tiempo para retroceder. Estamos en el momento donde nace el niño o nace. Puede ser que la hermana, la mujer puede decir no aguanto, y el doctor le dice sí aguanta, porque una vida depende de usted. Y ahí se da cuenta, hermano, en este caso las hermanitas, de que han desarrollado un umbral de dolor más aguantador de que ella se imagina, porque están en un proceso. Y entonces por eso, hermano, nosotros en medio de las circunstancias vamos a aprender a vencer el temor, vamos a soportar estar en medio de la prueba, vamos a, como le hablaba el viernes, a discernir los tiempos, y de esa manera realmente los problemas o los obstáculos nos sirven para ir nosotros creciendo, avanzando y entendiendo. Por eso le decía que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Pero esos planes no es que, hermano, con una varita mágica, hoy estoy aquí, mañana resulto en Washington, no.
Es un proceso que si logramos entenderlos, hermano, vamos a entender ese principio. Por ejemplo, me encontré estos versículos en la Biblia y dice Hebreos 12:5: ¿habéis olvidado las palabras de aliento que os dirigió como a hijos suyos? Dijo: hijo mío, no subestimes el valor de la disciplina y el entrenamiento del Señor, ni te deprimas cuando tengas que corregir. Mire, el entrenamiento, porque creo que como estamos en un ejército, hermano, no en lo espiritual hablando, en un ejército no lo llegan uno, ok, ya quieres ir al ejército, ok, aquí está su uniforme, sus botas, su fusil y a la guerra. No, primero, yo decía, fíjese, cuando yo estuve en el ejército dije, pero si voy a ir a la guerra, ¿para qué me enseñan a marchar? Ni modo que voy a ir, ¿dónde está el enemigo? Yo marchando, no. Sino que todo es cuestión de una disciplina. Todo es cuestión de cómo nosotros podamos a entender que hay autoridades, que hay subordinación, que uno debe de conocer. Cuando uno se empieza a disciplinar, entonces es fácil recibir órdenes. No es solo de disparar, eso es lo último. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vine a Estados Unidos, mi papá trabajaba en una compañía de pintura. Y entonces me dijo, ¿te vas a ir conmigo? ¿Vas a ir a trabajar en pintura? Ah, buenísimo, le digo. Y cuando yo llego, y mi brocha, tu brocha. ¿Y sabe qué me dijo? Mínimo 6 meses vas a pasar. Primero vas a aprender a lijar, a poner, llenar los hoyitos de los clavos, y de ahí a limpiar. Y la brocha no, ni la mires, ni siquiera la sueñes. Hasta que ya estés bien ubicado en la preparación, te suelto la brocha. Cambio en mi país, agarrar una brocha, y como caer. Pero entonces cuando entendemos la preparación o el entrenamiento de las circunstancias, vamos a darnos cuenta cómo nosotros realmente entendemos lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, dice, cuando se nos juzga, es el entrenamiento del Señor para que no seamos condenados juntos con el mundo. Es decir, cuando nos señalan circunstancias, uno dice, híjole, la regué. ¿Por qué conté ese chiste colorado? ¿Por qué se burlaban de mí? Cosas que realmente es parte de un entrenamiento hasta que podamos nosotros ser ejercitados en todas las áreas de nuestra vida. Voy avanzando porque 1 Corintios 9:25 dice, ahora todo atleta que está en entrenamiento se somete a una estricta disciplina. Y lo hace para ganar una corona de laurel que pronto se marchitará. Pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que durará eternamente. Pero no nos quitan el entrenamiento. Aún para ganar la corona que durará eternamente, es un proceso, es un entrenamiento, es una disciplina que podamos nosotros. Por eso le digo, mire, todo empieza de acuerdo al pensamiento. Y entonces nos damos cuenta que cuando vamos, dice la Biblia en 1 Pedro 5:10, ahora bien, después de que haya sufrido por un poco de tiempo, mire, el Dios de toda bondad inmerecida, porque somos inmerecedores, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes y Él los pondrá sobre una base sólida. Creo que el punto que le quiero trasladar esta tarde, hermano, cómo realmente nuestra disciplina, nuestra mente, nuestras decisiones van ligados a realmente no solo a nuestro destino, porque todo comienza en el pensamiento. Todo se derrota. No le estoy hablando del cerebro, del órgano, le estoy hablando de la mente, porque las decisiones nacen en nuestra mente. Todo lo que las palabras, las acciones, los hábitos, el carácter, hermano, por eso el enemigo lo primero que ataca es la mente. El primer ataque que viene es a nuestra mente, porque la Biblia habla que en el tiempo de Noé, dice que Génesis, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo hacia el mal. Todos sus pensamientos era hacer lo malo. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que antes de accionar algo, primero lo pensé.
primero vino a mi mente para entonces yo desarrollarlo. Y eso me lleva, porque el apóstol Pablo dice esto. Voy avanzando rápido porque quiero llegar a un punto, y ese reloj ahí sí que va de dos en dos, creo yo. Y en 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Todas nuestras mentes necesitan ser instruidas, menos la de Dios, porque aquí dice, por eso aclara Pablo, ¿quién necesita instrucción? Menos la del Señor. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que desde la caída, hermano, del hombre, uno de los campos de batallas más atacados es la mente. Por eso se dice, hermano, que una mente desocupada es el taller del diablo. Porque ahí se maquinan pensamientos, ahí se maquinan actitudes y razonamientos, temores, dudas, que las emociones empiezan a fluir constantemente, y esa es nuestra decisión en relación a Dios o relación a la humanidad, de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Pero entonces dice la Biblia, mas nosotros tenemos la mente del Señor. No es que aprendamos realmente de la lógica humana, sino es que podamos nosotros entender cómo Dios trata de que podamos tener nuestro pensamiento conectado con lo que Él está diciendo. ¿Y sabe cómo podemos nosotros empezar a conectarnos con la mente de Cristo? Leyendo la palabra de Dios. Porque ahí están los pensamientos de Él, para que podamos nosotros entonces desarrollar aquello que nos ha llamado. Pero mire, entonces yo le ponía esto, hablando de la instrucción. Significa aconsejar, dirigir, corregir, dar orientación y hacer aún cambiar de perecer. Porque si no recibimos la instrucción de Dios, muchas veces nosotros queremos instruir a Dios. Eso no debería pasarme a mí. Señor, ¿y pero por qué pasa esto? Mire, si Dios da la instrucción en este momento, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ti? Si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Señor, será te equivocaste, pero si yo tan buena gente que soy, no le hago mal a nadie. Entonces realmente podemos nosotros, si no logramos entender esto, hermano, porque Dios conoce lo que fue, lo que es y lo que será. Conoce todo, para que podamos nosotros entender, hermano, que entonces nos habla de cómo podemos entender esa administración de la mente. Lo primero que se necesita cuando uno reconoce que ha pecado, que ha fallado, que se ha apartado de Dios, viene ese arrepentimiento, la mente, el cambio de forma de vivir, de actuar, de pensar, de hablar. Porque se denota. Por eso agarraron a Pedro, le dijeron, tú hablas como ellos. Ya hablaba, reprendo al diablo, decía Pedro, ¿verdad? Entonces ya hablaba como ellos, y lo denotaron por su hablado. Ya había un cambio en su manera de vivir. Ya perdonaba cuando aquel que decía, el que me la hace me la paga. Ya vivía diferente. Entonces cuando vemos en la Biblia, y es que mire, cuando la Biblia habla de mente, no solo habla de los pensamientos, de los sentimientos, de los anhelos, porque cada uno actúa conforme al sentimiento que está viviendo. Si alguien está triste y uno lo abraza, empieza a llorar. Mire cómo un sentimiento lleva a un accionar, y eso se llama alma. Eso se llama el asiento de las emociones. Y por eso, hermano, en la Biblia hay 17 palabras, diga conmigo 17, que hablan de la mente. Y solo se las pongo rápido porque quiero que usted las vea. La mentalidad que imagina, mire, la mentalidad que juzga. Cada uno, como que la mente tiene estos compartimientos y que se van utilizando de acuerdo a la decisión. Y entonces está la mentalidad del pasado. Hay gente que solo vive todavía del pasado. Pero no quiero decir nada, sino que solo se las pongo para que usted tenga un concepto realmente de lo que la Biblia habla, hermano, para que podamos nosotros aplicarlo. Todo esto es usted y yo.
Lo que aplicamos, lo que vivimos, la mentalidad que imagina, que juzga, que vive el pasado, que elabora, que tiene entendimiento, que opina, que se inclina a, que se unifica, que recuerda emociones, sentires, humildad, templado, todo. Son palabras que están en la Biblia y que nos ayudan a entender que es más, nada más, no solo de pensar, sino que es lo que nos dirige a actuar de cómo somos. Y cuando logramos, por eso le digo, es más complejo este tema, porque de esto se desarrolla la inteligencia, de esto se desarrolla la sabiduría que Dios la da, pero es de acuerdo a cómo nosotros logramos entender. Recuerde que la Biblia dice que aquel que da fruto es el que oye la palabra y la entiende. Y por eso yo le puse la mente nous, y de esa es la que le quiero hablar hoy, porque es la mentalidad del entendimiento. Porque cuando alguien realmente entiende lo que hace, hermano, es capaz de ser responsable de sus hechos. Y eso nos va a ayudar muchas veces, no muchas veces, siempre, a poder determinar las acciones. Y por eso solo se lo puse ahí, ya que ustedes, de aquellos que les gusta estudiar. Y entonces realmente, hermano, el hombre termina convirtiéndose en aquello que alimenta su mente y su corazón. Porque ese es el alimento. Uno termina siendo lo que uno se mete. Por eso la Biblia dice, a la abundancia de la mente. En su Biblia dice corazón, pero también aplica mente. La abundancia de la mente o del corazón habla la boca. Por eso me llamaba mucho la atención que 2 de 3 profecías hablaron del corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y yo decía, hijo mío, dame tu mente, para que ese taller sea Dios trabajando, sea Dios entrenando, sea, hermano, nosotros entendiendo estos pensamientos que tenemos. ¿Para qué? Para que la mentalidad mía es la que va a gobernar mi vida. Y entonces, ¿por qué? Porque sabe que los pensamientos forman identidad. ¿Has visto todos estos jóvenes que se creen perros? Primero piensan que son perros y después actúan como perros. Porque todo empezó en la mente. Antes de todo eso fue un pensamiento en la mente, hermano. Y mire, como por ejemplo, mire, un vencedor piensa como vencedor, ¿o no? Un siervo piensa como siervo. Un hijo piensa como hijo. Un esclavo piensa como esclavo. El pueblo de Israel estaba fuera de Egipto, pero sus pensamientos estaban clavados en Egipto. Libres, pero esclavos. Porque su mente no lograron salir. Y realmente, hermano, mire, la vida exterior solo es el reflejo de lo interior. ¿Quiere un versículo para eso? El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón triste te hace feo. Llama Dios a Gedeón y le dice, valiente guerrero. Y él rápido, no, si yo soy el más pequeño, yo soy el más pobre, el que no sirve. Pensamientos de derrota, pero Dios ya lo había llamado guerrero. Y él se sentía que era el peor de su vida. Y entonces, ¿dónde empezó la batalla? En su mente. Y entonces nosotros nos damos, solo le voy a dar esto rápido, porque dice la Biblia, fíjese, porque según piensa en su interior el hombre, así es. Si te alimentas de temor, crecerá el temor. Si te alimentas de amargura, crecerá la amargura. ¿Sabe que una de las batallas primordiales de este tiempo final es meter el temor a la gente? Todas las noticias, el temor, miedo, todo lo malo, 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 malo. Y aparece un corito, va malo, malo, malito, malo. No, pero entonces, si cree en fe, crecerá en fe. Si me quitan la pantalla, la vuelvo a poner.
Pero lo que le quiero realmente decir esta tarde, déjeme tratar de a ver si se la pongo otra vez, porque estos hermanos me sacan, no de onda, sino me sacan de... Entonces, ahí está. ¿Apareció o no apareció? Pero mire pues, en lo que usted tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Va. Dice Proverbios 23:7. Porque según lo que piensa en su interior, así es él. Pero ahora acompáñeme a Efesios 4:22. ¿Ya lo tiene? A ver si me ayudas, Mateoski, ¿dónde estás? Va. Efesios 4:22 dice: que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados según con el espíritu de vuestra mente. Entonces nosotros tenemos que entender que este principio que Dios nos empieza a llamar y que Dios nos empieza a mostrar es para que podamos nosotros realmente entender que cuando yo vengo, por ejemplo, la mayoría de guerras que se dan, primero trabajan con la mente, con el pensamiento, para que cuando se oiga, mire, rumores de guerra, rumores, va a provocar en nosotros aquello que va, hermano, a afectar nuestra manera de actuar por cómo nosotros nos comportamos. Por eso yo le decía, mire, la mente es un jardín. Lo que siembra, cosecha. Y entonces, voy avanzando. Dice la Biblia que Dios, hermano, nos ha dado inteligencia y nos ha dado sabiduría. Por ejemplo, la inteligencia, yo se lo pongo aquí, se lo voy leyendo, es impartida por los sistemas de universidades e instituciones seculares. Es tomar el diseño de este siglo. Como sea, la inteligencia fabrica profesionales, analíticos, razonadores o ateos. Pero la sabiduría es impartida en la iglesia y sirve para orientarnos a la inteligencia que viene por medio de la iluminación de Dios y nos lleva a ser instruidos para entender lo que es el reino, dar luz a nuestro destino y la luz a nuestra identidad. Entonces, realmente lo que le quiero marcar es para que podamos comprender y aprender, razonar, discernir y aplicar realmente el conocimiento de lo que tenemos. Es porque Dios nos lo ha dado. Y es, hermano, no solo es saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Eso nos ayuda entonces a que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y en medio de las circunstancias, ¿qué hacemos contra las circunstancias que estoy viviendo? ¿Cómo enfrentaron el pueblo de Israel el momento donde ellos estaban, como le decía, el mar y atrás los egipcios decían, no, mejor regresémonos, mejor nos hubiéramos muerto, mejor no habían acaso cementerios en Egipto? Porque ante su situación lo más fácil era regresar y lo más difícil era que el mar se abriera. Y eso, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, hermano, es como realmente ante una situación, ¿qué hago? Ante una escasez, ¿qué hago? Ante la pérdida de un ser querido, ¿qué hago? Y se nos olvida que Dios nos da la capacidad para que entender que el plan de Dios se va a llevar a cabo aún dependiendo si yo quiero o no quiero, porque Dios es soberano. Pero lo importante es entender la voluntad de Dios. Y entonces, el peligro es que cuando uno busca la inteligencia solamente y no busca la sabiduría de Dios, su pensamiento se va formando de acuerdo a cómo es este mundo. Y llega, como dice el necio, no hay Dios. Porque muy inteligente, pero sin la sabiduría de Dios. Por eso le decía, hay gente que es atea, es sabia, es inteligente o no, pero dice que Dios no existe. Y aquí es donde Dios nos da, hermano, para que podamos entender ambas, para que podamos ver que lo que dice Efesios 22, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y aquí es donde quiero empezar el tema.
Porque, ¿se acuerda cómo se llamaba el tema? El entrenamiento en nuestra mente. Y muchos o todos, hermano, a temprana edad empezamos a ponerlo de esta manera. Se fue entrenando nuestra mente para que a lo que somos ahorita, esa es la formación que tenemos. Y mire, muchos puede que fuimos entrenados a ser siempre vencedores. Con trampa o sin trampa, pero no nos dejábamos de nadie. Yo no me dejo. Yo gano, yo no me dejo, porque esa era la mentalidad. Yo hago un negocio y el que yo siempre de una manera se lo estoy poniendo. No estoy diciendo que es bueno, lo que estoy diciendo que a esa manera nos educamos. Mirábamos cómo salíamos, cómo transeábamos a alguien o cómo salíamos en nuestra vida de una u otra manera, porque esa era nuestra mentalidad. ¿O no? Vencedores, viéndolo a veces ilegalmente. Y otros tenían la mentalidad de perdedores. Otros que aceptaban y se daban por vencido ante las circunstancias de la vida. Y entonces, tan importante es eso, que ahora venimos al Evangelio. Y esa mentalidad muchas veces la queremos venir a aplicar acá. Porque cuando vengo al Evangelio, el más vivo era el más pilas, ¿o no? Y ahora para vivir en el Evangelio tengo que morir. ¿Cómo? ¿Sí? Para vivir tengo que morir. No aplica con mi entrenamiento de que yo era el más vivo de todos, el más pilas, el más inteligente, el que no me dejaba y el que a mí me la hacía se las cobaba doble. Pero ahora vengo que tengo que morir. Tengo que morir a mis deseos, a mis pensamientos, a todo. Pero ya traía ese entrenamiento. Pero de lo contrario también me doy cuenta, hermano, que del otro lado venimos a un evangelio y tal vez venimos arrastrando la cobija, venimos arrastrando situaciones y pensamos que así tiene que ser toda la vida. Y oigo un evangelio que dice que Dios levanta, que Dios sana, que Dios ahí, y nosotros así como que no toca. Y hasta mi corito es sufrir, me tocó a mí en esta vida. Y no paso de sopilote a gavilán. Porque así es el entrenamiento que me di en mi mente. Y realmente, hermano, vemos y le quiero mostrar estos dos tipos de entrenamiento entre dos hombres que fueron entrenados, llamados por Dios, pero diferentes facetas en su vida, para que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo pueda, hermano, ayudarnos a entender esto. Porque le quiero hablar de la vida de Moisés y de Josué. Dice la Biblia que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Al ver que estaban golpeando a uno de los judíos, dice la Biblia que al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Entonces a Moisés, mire, Moisés actuó de acuerdo a su entrenamiento. Como quien dice, aquí yo soy, porque egipcio, una de las cosas, los egipcios odian a los pastores, pero al punto que le quiero dar es que viene el Señor, hermano, y dice, bueno, voy a seguir entrenando a Moisés y lo voy a sacar 40 años, lo voy a llevar al desierto. Y Dios lo permitió. Le cambió el entrenamiento, lo exilia, lo saca al desierto. Después de vivir en el palacio, hermano, toda su vida, Dios dice, bueno, a Moisés me lo voy a llevar a un entrenamiento y lo voy a llevar al desierto. Y desierto le digo que se lo llevaron. Y entonces dice la Biblia, al oír estas palabras que lo iban a revelar el secreto, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. En el versículo 30 dice, y pasando 40 años se le apareció un ángel en el desierto,
del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Qué tremendo que estos entrenamientos de Moisés era para que él caminara en el desierto. Diga conmigo desierto. Este hombre fue preparado, fue entrenado para vivir en el desierto. Y esto me llama mucho la atención, hermano amado, porque Dios le marca algo a él. Que ese proceso de entrenamiento, por eso hay mucha gente que se acostumbra a vivir en el desierto. Desierto hablamos de sequedad, desierto hablamos de pruebas, mucho calor. Y sin embargo, hermano, ¿cómo hace que la mente del desierto, hermano, mire, la mente del hombre que ha estado ejercitándose mucho tiempo en el desierto, nunca pone la mente en la tierra prometida? Solo en el desierto, solo en el desierto. Eso le pasó al pueblo de Israel. No tenían la mirada en la tierra prometida, sino en el desierto, en el desierto. Eran 11 jornadas y duraron 40 años. Y entonces yo lo aplico de esta manera. ¿Por qué? Porque Moisés nunca iba a entrar a la tierra prometida. Hermano, ¿por qué? Porque su entrenamiento, diga conmigo entrenamiento, no era para pasar a otra dimensión. Era solo para el desierto. Y eso que fue sacado de las aguas. Y entonces, hermano, como esos 40 años, hermano, aquel hombre que su propósito era libertar a una nación, pero se enfocó tanto en el desierto. Y no me lo crea, porque dice la Biblia que subió Moisés desde la llanura de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Pero se lo estoy aplicando de este ángulo. Se acostumbró tanto al desierto que aunque le pegó a la roca, aunque le haya todo hecho, nunca se liberó de ese carácter que lo iba a llevar a la tierra prometida. Y hay gente que tiene promesas de Dios, pero quiere la promesa, pero no quiere el cambio. Sí, Señor, bendíceme, pero no queremos vivir una vida en santidad. No queremos que Dios se agrade, pero sí queremos todo lo de Dios que nos agrade. Ay, me lastimo. No. Es que mire, no había entrado para poseerla. Su mente no estaba para poseer la tierra. Y ese es el peligro del entrenamiento de nosotros. Estamos tan acomodados a la tierra que nuestra mente no está puesta en las cosas del cielo. Y estamos dando vueltas y vueltas en el mismo desierto, con problemas, con situaciones, porque no hay un cambio. En el mismo desierto nos acomodamos a las serpientes, a los cascabeles, al clima, al calor, al frío, a las tunas, a todo lo demás, por decirlo así. En lugar de que eso fuera un proceso de transición nada más. Porque si tuviéramos la mirada en la tierra prometida, nuestra vida, no le digo su vida, nuestra sería totalmente diferente. Enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Porque mire, yo diría, Moisés ya estaba viejito, ya definitivamente ya no podía ni caminar en el desierto, para que Dios le haya dicho que no la iba a ver. Sino mire lo que dice la Biblia. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, ni se habían apagado sus ojos y ni se le había perdido el vigor. Físicamente estaba en la condición de seguir peleando, ¿o no?
Pero su mente no estaba para seguir conquistando esta tierra que estaba para prometer, es decir, llegar a otra dimensión. Y los modelos, como le decía, de entrenamiento son los que nos van a dar el éxito o el fracaso de acuerdo a como nosotros nos estemos entrenando. Por eso lo digo, nuestra mente. ¿Cómo es que uno dice yo no puedo y otro dice yo sí puedo? Es que yo no puedo luchar, ¿cómo que no? Porque lo que pasa es que nosotros somos selectivos en las cosas. Yo le digo, hermano, ¿cómo es posible que usted se pase 4 horas en el televisor, en el iPad o en su serie y no pueda pasar 4 horas leyendo la Biblia? Porque mi entrenamiento está más para esta tierra. Más en esta dimensión que no anhelo, no deseo, no tengo sueños, visiones de una nueva dimensión. Porque se lo repito, ya que aquellos me lo quitaron, pero yo no me dejo. Porque según piensa el hombre en su interior, así es él. El problema no es el hombre, es el interior del hombre. Es que no puedo, no es que no puedas, no quieres, es diferente. ¿Cómo para lo malo sí podemos? ¿Me estoy dando a entender o ya se enojó conmigo? Entonces, fíjese pues, ahora le voy a enseñar de acuerdo al modelo de Jesús. ¿Para qué era el desierto? Después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Los desiertos, en medio de los desiertos, hay que celebrar fiesta. Esa es la mente. Pero el que está en el desierto se pone... se desubica, se estresa, se inquieta, le echa la culpa a todo el mundo, dice que no puede, sí que es el gobierno, que son los marcianos, que son los hermanos y que son todos. Y entonces vive en el desierto. Y desierto lo digo que ya se acostumbró a él. Es como la historia que le cuento de aquellos dos que estaban, pero eran flojos, haraganazos los dos. Oye, ¿qué pasó? Que es bueno para la mordedura de una serpiente. No sé por qué, es que ahí viene una. Hermano, en lugar de moverse, ya se acostumbraron. Y así parecemos. El problema está hecho, pero no hacemos nada. No tenemos aquel pensamiento de salir adelante. Como miren, a nosotros nos decían, hermano, que Estados Unidos el dinero lo encontraban en el suelo. No se acuerda usted de eso, ¿no? El dinero está tirado. Y hasta cuentan la historia que vino un paisano, hermano, y ese primer día que vino a Estados Unidos, y cuando vio el piso, un billete de A5, dijo: no, mañana empiezo a recoger, hoy no. Pensó que el dinero lo encontraban tirado. Venimos, cruzamos, hicimos en nuestra mentalidad. Por eso le digo, somos capaces de hacer cosas grandes, pero nos acomodamos a esto y no nos atrevemos a ir más allá. Si la misma entereza, el mismo carácter, la misma persona que si quiere cruzó montañas, valles, se corrió de quien tuvo que correrse para estar acá, fuera la misma en lo espiritual, hermanos, nuestra vida sería totalmente diferente. Porque cuando yo veo lo que dijo el Señor, mire, vas a ir al desierto, vas a ir a celebrarme fiesta, pero también les dice, y dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mire lo que se hace. Porque en el desierto, mientras ellos celebraban fiesta y adoraban, se miraba la gloria de Dios, los cubría de día y de noche y entendían que Dios estaba con ellos. Cuando uno se queja en el desierto, le está diciendo al Señor: ¿por qué nos trajiste aquí?
Pero el desierto era necesario ¿para qué? Para que el Señor les hablara a su corazón, para que de ellos saliera todo lo malo que venía de Egipto. Pero ellos nunca dejaron Egipto, en su corazón lo traían. Y entonces, ¿cuál era el problema? Aquí se lo digo rápido. Los conflictos de la gente del desierto, es decir, sus enemigos después de Faraón y sus jinetes, ¿sabe quiénes eran? Conflictos entre ellos mismos. Sus mentalidades eran sin ambición de la promesa, llenos de quejas, llenos de temores, con mentalidad opuesta a la conquista. Y a eso nos enfrentamos ahora. Dios dice: la pelea es contra un mundo espiritual, y nos agarramos entre nosotros, hermano. Hay gente que es ambiciosa, pero por lo terrenal, el dinero, money, 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 money. Pero en lo espiritual no. No. Solo falta que, hermano, sirve. ¿Cuánto me va a pagar? No. Hermano, de verdad, mire, llenos de quejas. Como dijo el presidente acá, no el de este tiempo. No preguntes qué va a hacer la nación por ti, pregunta qué tú vas a hacer por la nación. Pero apliquemos lo que vamos a aplicar nosotros para hacer, para que el evangelio crezca. Porque le decimos a Dios: dame, 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 dame. ¿Y qué doy yo? Y si me deja de dar, dejo de amar, dejo de buscar, dejo de servir. O solo en las buenas. God is good sometimes y all the time. ¿Por qué no lo aplicamos? Va. No me mire así. ¿Por qué se quedaron? Ninguno de estos hombres de esta mala generación esperará la buena tierra que juré a darse sus padres. Esa palabra mala es gente viciosa, en la disposición de pensamientos malos, acciones malas, acostumbrados a la miseria, infelicidad, descontentos, de poca motivación, triste, infeliz. Bueno, estoy hablando de esto, no estoy diciéndole a nadie. Hermano, todo el tiempo la misma prueba, el mismo problema, la misma queja, el mismo ritmo de vida, un círculo vicioso. Cada Santa Cena el mismo pecado, solo que agravado. La pregunta es: ¿quiere continuar con una mente de desierto o quiere continuar con una mente de conquista? ¿Cómo? Entonces, estos son los 12 desiertos. Y mire, y todos fueron bautizados con Moisés en la nube. Se quedaron aquí. Ahí se quedaron. Fueron bautizados en la nube y ahí se quedaron. Todos quedaron postrados en el desierto. Se acostumbraron a vivir. Un día vamos a hablar de cada uno de lo que significa esos 12 desiertos. Hermanos, es una situación donde la gente, en lugar de tener el gobierno de Dios, tiene el gobierno del mundo. Porque todos crecieron con la mentalidad de desierto. Y todos se quedaron ahí. Y entonces viene el Señor y levanta una nueva generación. Y dice la Biblia en Mateo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una generación con mentalidad de reino. Dígame, no. Que sabía que esta tierra era pasajera.
Yo le contaba el martes a los hermanos aquella historia de la Revolución Francesa. En un tiempo donde la revolución estaba tan fuerte, el pueblo tenía tanta miseria que no tenía comida. Comían de los basureros, hermanos, se comían a los ratones que comían la basura. Era tanta la escasez y la pobreza que la suegra de la reina tenía tanto deseo, porque le gustaba la repostería. Todos los días hacía pasteles y viendo que el pueblo se estaba muriendo, no le importaba. Y le llegaran a decir: mira, el pueblo se está muriendo, que coman pasteles, dice que dijo. Porque era lo que hacía todos los días. Había glamour dentro del palacio y la gente afuera aglomerada porque estaba viendo, hermano, como muriendo de hambre. Y en eso, uno del momento de curiosidad, el hijo del rey sale a ver qué estaba pasando, va a ver para la gente. Y no sé cómo, hermano, boom, me lo agarran uno de los del pueblo. Agarran al hijo del rey, hermano, y lo llevan. Y en la plaza central lo paran ante los bultos de basura de un niño de como de 8 años. Y esto es real, no les cuento fantasía, es real. Y entonces todos: hoy sí, va a probar el hijo del rey lo que nosotros probamos. Y encuentran una comida toda descompuesta, toda se la agarran así, hermano, toda llena de feo. Y le dicen al niño: pues ahora vas a ver tú lo que nosotros estamos viviendo. Y le dan de comer. Y el niño dice: no. Dice: yo no como eso. El niño pequeño: ¿por qué no? Porque soy hijo de un rey. Mátenme si quieren, pero yo no como este tipo de comida. Eso, que todos se quedaron así. Como ese niño tan pequeño tenía una mentalidad definido, decidido, decir: mátenme, pero yo soy un hijo de un rey y yo no me como esa comida. Y eso se aplica a nosotros. Que aquí no nos den una comida que nos va a detener en el desierto y que usted pueda decir: yo soy hijo de un rey. Y aunque dijo Daniel: no me importan los manjares, no me importa la delicia, yo no me voy a contaminar con aquello que me va a quitar la mirada de la ciudad de la conquista. Porque para eso nos llamó Dios. Para eso nos llamó. Para eso ahora entra en la escena Josué, hijo de Nun. Estaba lleno de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. Ahora todos aquellos que habían nacido con mentalidad de rey, ahora todo lo que vivió Josué a la par de Moisés, dijo: no, pues si yo crecí, pero no nací en Egipto, yo crecí y yo voy a desarrollarme porque hay una mirada, hay puesta la ciudad, la conquista que Dios nos ha dado. Y hermano, y eso era importante, cómo él tenía que entrar. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Diga conmigo: el desierto había terminado. El entrenamiento del desierto había terminado. Y es lo mismo. Mire qué figura tan lista. Juan, la voz que clama en el desierto. Termina Juan en el desierto, ¿quién entra? Jesús, el Yeshua, Josué, a presentar la tierra prometida, a hablarnos del reino de los cielos. Era la figura. Ahora ya no es Juan el Bautista que estaba en el desierto, si ahora era Jesús. De lo mismo, ¿quién era Moisés? Sino que ahora, hermano, era Josué. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Dijo el Señor: hay una tierra prometida para ti. Gloria a Dios, aleluya. Hay que conquistarla. No te la dan a ti ni a mí conquistada. Hay que conquistarla. Diga al de la par: hay que conquistarla. Es más, te la da llena de gigantes.
por eso la gente no logra entender, porque a la primera se da por vencido. Y encima, antes de que llegues a conquistar y matar a los gigantes y todo, te tengo una buena noticia. Hay más peleas. Hay 31 reyes que hay que matar. Y esos 31 son figuras de nuestra alma. Muy rápido, porque dice la Biblia: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Diga al de la par: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si tú cambias tu mentalidad, nada te detendrá. Si tú cambias tu mentalidad, caerán 1000 y 10,000 y el mal no te llegará. Si tú cambias tu mentalidad, verás la tierra prometida y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Hasta que caigan. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios está conmigo, dígalo. Dios está conmigo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Dios está conmigo, porque Él no miente ni se arrepiente, sino que si Él dijo, Él lo cumplirá. Así que, hermano, cambiemos nuestra mentalidad de desierto. Ponte de pie. Mire, habían 31 reyes. ¿Cuáles son los reyes? Lo que has dominado es lo que te hace conquistador. Pero si hay cosas que te dominan: lo económico, lo sexual, el carácter, el orgullo, no sé qué, esos son los reyes que hay que vencer. Se los presento. Cada uno de esos tiene, hermano, una situación que tenemos que vencer en nuestra vida. Así como peleaste por esa chica, así como peleaste por tu vida, así como peleaste por todo, está en ti. Mi Padre es el Todopoderoso, es Dios, es guerrero, es grande. Y entonces dice la Biblia: y le aconteció que muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, siendo Josué ya viejo, avanzado en años, Josué llamó a todo Israel, a los ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mire, había progresado, había avanzado. Dígale a la par: has avanzado, hermano. No le pregunte, dígale: hemos avanzado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Mirad, dice el Señor, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta hacia la puesta del sol. Mire, usted ya aceptó al Señor, ya avanzó. Usted ya ora un poco, ya avanzó. Usted lee, ya avanzó. Hemos roto maldiciones, ya avanzado, pero no ha sido el todo. No podemos darnos por vencidos, porque miren, no podemos dejar las cosas a medias. David le dijeron: mata a Goliat. No solo lo mató, sino que le quitó la cabeza. Y eso es lo que le dijeron a Josué al final. Y Josué, ya viejo, entrado en años, cuando el Señor le dijo, pensó que ya había terminado. Tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. No podemos dejar las cosas a medias. Todavía tenemos hijos, vamos a tener nietos, y si no, Cristo no viene, bisnietos. Tenemos que seguir peleando la buena batalla. Hermano, no solo el entrenamiento es dejar las cosas a medias, es terminar con lo que Dios ha empezado, porque el que empezó la buena obra la está perfeccionando en nosotros. Y que hoy, en el nombre de Jesús, toda mentalidad de desierto sea cambiada, toda mentalidad de acomodamiento sea cambiado, todo pensamiento que te acomoda, que te aleja
aleja, que te hace que no logres conquistar aquella tierra que Dios te prometió. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, saco de mi mente todo pensamiento todo entrenamiento del desierto. Yo fui preparado para conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Fui preparado para conquistar todo lo que el Señor ha venido a darnos, a derrotar a los enemigos, a que podamos ponernos de pie y podamos decir: por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón, huyan los enemigos, sean derrotados, porque a su nombre, hoy quiero que abra sus labios y diga conmigo: Señor, cámbiame estos pensamientos de derrota, cámbiame estos pensamientos de debilidad, cámbiame estos pensamientos de depresión, de opresión, de ansiedad, de miedos, de temores, de inseguridades. Y en el nombre de Jesús, pensamientos de victoria, pensamientos de victoria. Que en el nombre de Jesús cambie tu pensamiento, cambiará todo alrededor de tu vida. Cantemos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él, declárelo. Conquistaron reinos, De un paso y diga: ahora, tomaron Señor, ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, declárelo. le llaman guerrero. Hoy se termina el ciclo de Le desierto. llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Diga conmigo: se acaba el ciclo de desierto. Todo ciclo se acaba. Un nuevo tiempo viene. El tiempo de la conquista. El tiempo de despertar a los valientes. El tiempo de que la iglesia cambie su mentalidad. En el nombre de Jesús. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fueron cantando, otras veces gritando, Un grito de júbilo. a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder. Tome a su autoridad y pueblo. declárelo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
Guerrero, 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 guerrero es Jehová, guerrero mi Dios, guerrero, guerrero, guerrero. Él es el único victorioso, Él es el único vencedor, el único victorioso, Rey de Reyes, gran Señor. Él es el único victorioso, Él es el único vencedor, Él es el único victorioso, Rey de Reyes, gran Señor. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. 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 Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase la manita aquí y miren, porque este es el asiento de las emociones. Recuerde que nuestras emociones son las que dirigen nuestras acciones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos rogando, suplicando. Cambia, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, que sea determinado de acuerdo a tu voluntad. Hoy rendimos nuestra voluntad delante de ti. Te suplicamos que nos sigas dirigiendo, Señor, en este tiempo, en esta faena de la vida. Ayúdanos a que nuestra manera de pensar sea conforme al reino, la cultura del reino, Señor, poniendo los pensamientos en las cosas de arriba y no las de la tierra. Por favor, Señor, levántanos como una generación que no solo te conoce, una generación que te teme, una generación que te ama, una generación que ama tu venida y que anhela hacer tu voluntad. Que se cambie, Señor, todo aquello toda herencia, todo pensamiento, cambiándola, Señor, para que podamos nosotros, como dice tu palabra, vosotros tenéis la mente de Cristo. Que peleemos la buena batalla, que sigamos como viendo al invisible, Señor, dejando todo atrás, avancemos, Señor, a lo que está por delante. Así yo bendigo a tu pueblo esta tarde, noche. Danos esa capacidad, Señor, de no solo ser vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Y que cada obstáculo, que cada carrera, que cada batalla solo sea, Señor, un mover donde vamos creciendo, donde vamos caminando, donde estás formando en nosotros hombres y mujeres de un carácter probado, que es como el león ante las fieras, ante nada retrocede. Que no nos demos por vencidos, sino por cuanto tú ya venciste, podamos nosotros seguir adelante, Señor.
Y que en el nombre de Jesús guardes nuestra salida, nuestra entrada. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Y que sea lo que dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro y nos defienda y nos proteja. Así envía a tu pueblo en paz y en bendición. A los conquistadores los envío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey.